Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente. Si quieres definir un proceso de inversión, si quieres mejorar tu toma de decisiones a la hora de invertir, si quieres una herramienta para seguir tus inversiones y los movimientos que haces en cartera, pues si quieres saber cómo y cuándo rebalancear tu cartera, en definitiva, si quieres gestionar tu dinero como los mejores profesionales, ponte en contacto conmigo para trabajar juntos. Escríbeme a jferrer@caser-asesoresfinancieros.es. Diciembre de 2018. El Standard Poor's 500 cae un 20% desde máximos y pone fin a una era histórica de la bolsa. Una caída del 20% no sucedía desde el 2009. La razón de las caídas es la posible guerra comercial entre Estados Unidos y China. Voy a perder todo con mis ahorros. La economía se va a desplomar. Viene una crisis terrible. Bueno, pues parece que no pasó nada, ¿no? Visto con perspectiva del 2018 hasta ahora, pues parece que la bolsa ha subido bastante y en concreto, después de terminar 2018 pues con el diciembre negro, el Standard Poor's 500 en el año 2019 subió un 30%. ¿Vale? Marzo de 2020. Una pandemia mundial nos hace quedarnos a todos en casa. El mundo se paraliza. La bolsa cae un 30% desde máximos a una velocidad nunca antes vista. La economía se va a desplomar. Viene una crisis terrible. Y bueno, pues en 2020 no solo recuperaron ya directamente ese mismo año, sino que además en 2021 ha sido uno de los mejores años del Standard Poor's 500, que subió un 27%. ¿Vale? Y tras estos dos ejemplos, me gustaría recordar lo que dijo Peter Lynch, que es que se ha perdido más dinero intentando predecir la próxima crisis que la próxima crisis en sí. ¿Vale? Ahora en 2022 el Standard Poor's 500 ha caído más de un 20% desde máximos y bueno, pues hay incertidumbre sobre lo que pasará y bueno, al final del capítulo pues daré un dato esperanzador sobre lo que ha pasado en la bolsa después de una caída del 20% en los últimos 70 años en promedio. ¿Vale? Y bueno, he decidido empezar así este decimoquinto capítulo, que lo vamos a dedicar a las preguntas y respuestas de los oyentes, pues porque hay bastantes preguntas que iban sobre la incertidumbre actual. ¿Vale? Creo que en general pues, no hay una respuesta, pues no se puede dar precisión sobre cuándo se va a recuperar la bolsa, cómo lo ve a corto plazo, porque me parece que es eh, pues una lotería, o sea, nadie lo sabe, es una incertidumbre total. ¿Qué va a pasar con la bolsa a corto plazo? Ahora, lo que sí que se puede ver es qué ha pasado, qué ha sucedido en el pasado y qué podemos esperar, ¿vale? Y un poco, pues un ejemplo era 2018, otro ejemplo es marzo de 2020 y eso, pues al final del capítulo daré un poco las expectativas de lo que puede suceder. Y ahora pues vamos con el capítulo en el que vamos a tratar las preguntas y respuestas que me habéis hecho llegar, ¿vale? La primera pregunta es de Álvaro, ¿vale? Que me dice, ¿qué te parece el fondo AMCO Global y el DWS Croci Sector Plus? Pues voy a empezar primero con el AMCO Global, ¿vale? Que es un fondo que no lo tengo analizado, ¿vale? A partir de esta pregunta, que cuando me llegó pues no conocía el fondo, he visto varios comentarios sobre este fondo y la verdad es esa, que no lo tengo analizado y así por encima pues he podido ver que es un fondo global de renta variable que invierte en empresas de mediana capitalización con sesgo value, ¿no? O sea, empresas baratas, que no son ni grandes ni pequeñas. Y nada, pues durante el 2022 lleva una rentabilidad muy buena del 19% a 29 de septiembre y nada, pues yo lo voy a guardar
le voy a hacer seguimiento y es posible que, pues si merece la pena, haga un podcast donde analice en el futuro pues, con más profundidad este fondo, pues, cómo toman las decisiones, por qué han decidido invertir aquí o allí, qué visión tienen de la macroeconomía y bueno, un poco todo, ¿no? Y los riesgos que podría haber. Pues eso, que le voy a guardar. Luego otro, el fondo, también me preguntaba por el fondo DWS Growth y Sector Plus, ¿vale? Este es un fondo que desde marzo de 2020 hasta ahora ha hecho una rentabilidad del 100%, o sea, se ha doblado, y pues eso, se comportó muy bien en 2020 y 2021, ¿vale? Y en 2022 está aguantando el tirón porque tan solo cae un 2%, siendo un fondo de renta variable. Lo que hace este fondo es que va cambiando de sector cada trimestre, según entiende cuáles son esos sectores que más rentabilidad le van a aportar. Dentro de esos sectores elige las empresas por precio, ¿vale? Pues cuáles son las más baratas. Entonces, bueno, es un fondo que lo ha hecho muy bien en 2020, en 2021 y que está aguantando bien en 2022, aunque hay otros fondos con sesgo value, como por ejemplo el AMCO, que sube un 19%, este pues cae un 2%, ¿no? Luego también el fondo hay que verlo también en perspectiva porque pues, del 2015 al 2020 son 5 años donde el fondo se tiró plano. O sea, la rentabilidad fue cercana a cero. Entonces, este es un fondo muy bueno, pero hay que ser consciente de que esta estrategia exige paciencia. Y yo no sé cuántos inversores que entraron en 2015 o 2016 se han beneficiado de las subidas de 2020 y 2021. Entonces, bueno, pues volviendo al fondo me parece muy interesante. Y bueno, pues la de como el AMCO global, pues la de seguimiento y si merece la pena, pues haré un podcast dedicado a este fondo. Vamos con otra pregunta de Pablo, en este caso, que dice: Hola Juanjo, ahora mismo estoy con bastante tesorería y no sé muy bien dónde invertir. En inmobiliario tengo confort, pero tengo bastante de mi capital invertido allí y quiero diversificar. ¿Vale? Entonces, hola Pablo. Es muy buena pregunta, donde además creo que muchos oyentes piensan lo mismo, ya que en España pues, la inversión inmobiliaria es la que prima. Entonces, para dar un consejo de inversión, realmente también me haría falta bastante más información sobre pues, tus conocimientos a la hora de invertir o tu perfil de invertir, así para empezar, entre otras cosas. A alguien que sepa por ejemplo, a alguien que sepa de empresas, pues les recomendaría un fondo tipo Fidelity o Sailor, donde a corto plazo va a estar tranquilo con la inversión de esas empresas y sabiendo que a largo plazo pues, se recuperarán y ganarán dinero. Si eres más conservador, pues tendría que tener en cuenta una cartera más diversificada por tipo de activo, de tal manera que a corto plazo pues, aguantarás esa incertidumbre de lo que puede pasar en el mercado y luego la rentabilidad sea positiva a largo plazo, aunque pues, se rondará pues, entre el 3 y 6%, ¿no? Ahora bien, más que un consejo de dónde invertir, creo que la mejor solución es tener un objetivo para tu dinero y en función de ese objetivo y sabiendo el riesgo que quieres asumir, pues formar una cartera donde sepas qué tienes y por qué lo tienes. Y en ese por qué lo tienes, pues intentar cubrir las preocupaciones que tengas. Pues si son macroeconómicas, pues intentar cubrir esas preocupaciones macroeconómicas que pueda haber en un futuro. Entonces, de esta forma, pues cuando hay una crisis como la actual, pues en vez de tener incertidumbre sobre qué hago con mi dinero, sepas más o menos cómo rebalancear tu cartera, qué puede ir mejor, qué puede ir peor. Y de esta forma, pues creo que tener tu dinero invertido es mucho más llevadero, ¿vale? La siguiente pregunta es de Fátima, que dice: Hola Juanjo, he vendido un piso, tengo el dinero en la cuenta corriente, pero me da pena que se quede en la cuenta perdiendo dinero por la inflación. He pensado invertir en bonos del Estado a 10 años. No quiero ir a un banco porque ya tuve muy mala experiencia en el pasado. No me importa tanto la rentabilidad, sino que quiero es no perder dinero. Es decir, que lo que entiendo por la pregunta es alguien que, pues, conservador, que no quiere perder dinero, sobre todo que no quiere ver números rojos en la cuenta del banco y, bueno, pues en cuanto a rentabilidad, pues superar la inflación, ¿vale? Para un perfil así, pues ahora mismo recomendaría
esperar a que haya depósitos, que ahora empiezan a dar los bancos rentabilidad, y por otro lado empezar a invertir una pequeña cantidad y en distintos periodos. O sea, es decir, que si tengo 100 euros para invertir, pues dividirlo en 4 periodos de 25, o en 5 de 20, o en 10 de 10, por ejemplo. Y así empezar a invertir esa cantidad pequeña, pues ya sea en empresas que den dividendos o en bonos que te den a corto plazo, donde te den un cupón bastante cercano. De esta forma irás perdiendo el miedo a la inversión, verás que se puede ganar dinero y tolerarás mejor la inversión, la volatilidad. Y nada, creo que con estas dos formas pues tendrías una solución a tu problema. La siguiente pregunta es de Pedro, que me dice, ¿por qué voy perdiendo con mi fondo de renta fija? Esto de la renta fija no me da una rentabilidad asegurada hasta vencimiento. Y la respuesta es sí y no. Entonces, o sea, antes de responder, creo que lo primero es saber cómo funciona la renta fija. Y saber que la renta fija, pues lo primero es que no es fija, ¿vale? Lo mejor es verlo con un ejemplo, ¿vale? Como si fuese un chiste. Entonces, vamos a poner tres amigos que quieren invertir en bonos. Cada uno 100 euros, ¿vale? El primero es un gallego, o sea, bueno, un gallego, un madrileño y un valenciano. Entonces el bono, iban a invertir en un bono español a un año, ¿vale? Entonces, hoy se emite un bono español y tiene una rentabilidad del 2%. Y el gallego dice, ah, pues a mí me interesa. Entonces invierto esos 100 euros, ¿vale? Y una rentabilidad dentro de un año del 2%. ¿Vale? A la semana siguiente, el Banco de España decide emitir otro bono a un año, pero al 3%, porque los tipos de interés han subido. Y el madrileño dice, ah, pues a mí me parece bien, pues yo voy a invertir en este bono, que solo tiene una semana de diferencia, ¿vale? Y le da un 3%, ¿vale? Y ahora llega el valenciano y dice, oye, a mí me interesa, la semana siguiente los tipos de interés siguen igual, 3%, y no hay nuevas emisiones, y el valenciano dice, oye, yo quiero invertir en un bono. Y entonces el gallego y el madrileño le dicen, ah, pues yo te lo vendo por 100 euros, ¿vale? Y el valenciano dice, vale, el gallego, ¿cuánto me das? Y el gallego dice un 2%. Y el madrileño dice, pues yo te doy un 3%. Bueno, pues creo que todos entendemos que compraríamos el bono que me da un 3% del madrileño. Entonces, eh, porque prefieres un 3% a un 2%, obviamente, ¿no? Entonces, eso pasa en los mercados de renta fija. Entonces, si el gallego quisiera vender su bono, tendría que ofrecer una rentabilidad del 3%. ¿Cómo ofrece una rentabilidad del 3%? Pues vendiendo su bono en vez de a 100 a 99 o a 98,98, ¿vale? Y así el 3% de eso le dará, o sea, cuando venda su bono al final, cobrará 102 euros. Entonces, ahora bien, la renta fija sí es fija si se llega hasta vencimiento. Es decir, el gallego compra el bono de 100 euros al 2% a un año. Pues al cabo de ese año cobrará los 100 euros que invirtió más en la rentabilidad del bono, que son 2 euros. Cobrará 102 euros. Es decir, que ha ganado dinero. Pero, o sea que sí que la rentabilidad es asegurada de vencimiento. Ahora, por el camino, pues parece que ha ido perdiendo dinero, porque si quería vender su bono, el precio no era 100. O sea, lo que te vas a ir al entrar en tu cuenta del banco y ver cómo va tu inversión, es que en vez de 100 vale 99. Es verdad que sí, pero eso es lo que se ve. Ahora, a vencimiento sí que tendrás una rentabilidad positiva de 2 euros, ¿vale? Entonces, de aquí sale mucho la expresión de la renta fija. Que dice, la renta fija no es fija porque el valor se va moviendo, pero renta, porque a vencimiento sí que recibes el dinero, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, la inversión en renta fija sí te da una rentabilidad asegurada hasta vencimiento, siempre y cuando la empresa o país del bono no quiebra, ¿vale? Y sí es cierto, pero por el camino sí que tienes una pequeña volatilidad, ¿vale? Pues nada, vamos con la siguiente pregunta, que es de Pepe, que dice, ¿cómo invertir ahora con la inflación? ¿Dónde está la oportunidad? Es un poco lo mismo que la pregunta que hemos visto antes, ¿vale? Y yo creo que es mejor tener un sistema o una cartera donde te pueda cubrir los distintos escenarios y sabiendo lo que tienes en cartera y por qué lo tienes.
De esta forma estás preparado para lo que pueda venir. ¿Vale? O sea, sí es cierto que yo opino que, por ejemplo, las small caps europeas o las tecnológicas chinas, pues están baratas y es un buen momento para invertir. Ahora bien, con una buena dosis de paciencia. O sea, la idea es invertir ahora y igual, pues dentro de 3 años, empezar a ver frutos. Si es antes, pues fenomenal. Ahora, yo, pues dentro de 3 años no espero ver sus frutos. Ahora, creo que estoy comprando en esos sectores a muy buenos precios. Y que esa respuesta, pues no sé si te encaja, porque es lo normal. Cuando alguien pregunta por oportunidad, suele llevar un a corto plazo implícito en la pregunta. Y para oportunidades a corto plazo, con inflación, pues una buena oportunidad era la energía y las materias primas, pero igual que han subido mucho, pues también ha caído bastante desde máximo, o sea que también tiene sus riesgos. ¿Vale? Y otra oportunidad de este estilo, pues la verdad es que no lo sé. Más que nada porque a corto plazo puede pasar cualquier cosa. Y de ahí que mi respuesta pues se enfoque más en que tengas una cartera pensada para afrontar los distintos escenarios macroeconómicos más que en qué hacer ahora con el dinero, cómo mover el dinero ahora, en la situación actual, en una inversión puntual. Pues no, dentro de una cartera, pues sí que creo, pues cómo rebalanzaría, dependiendo de cómo lo tengas estructurada, pues que podrías mover o que no. Pero así ya va. ¿Cuál es la oportunidad? Pues o sea, no tengo respuesta para ello. Y la siguiente pregunta es la de Jorge, que dice, ¿cómo ves invertir en el IBEX 35? Pues bueno, la respuesta rápida es que de cara a invertir en un índice, yo prefiero diversificar más y ganar o perder la rentabilidad del mundo, que sería invirtiendo en el MSCI World, ¿vale? Ya que me supone el mismo esfuerzo que invertir en el IBEX, al final es un indexado, y creo que tengo pues más diversificación, porque al final pues en el IBEX 35 hay 35 empresas y en el MSCI World hay más de 3.000, ¿vale? Y además creo que a largo plazo pues la rentabilidad pues será mayor. Ahora, ¿que te interesa el IBEX 35? Pues tienes que saber de qué se compone, que la mayoría de las empresas forman el índice, son empresas energéticas y bancos, es decir, pues Iberdrola, Red Eléctrica, Naturgy, Endesa, Enagas, y luego los bancos, que son pues, Santander, BBVA y CaixaBank, luego también están Bankinter y Sabadell, aunque tienen menos peso, o aseguradoras tipo Mafre. Bueno. Y bueno, estas empresas en general pues dan buenos dividendos, más que nada también es porque las empresas saben que el accionista y la cultura financiera española pues está muy enfocada en los dividendos y igual pues para empezar puede tener sentido porque pues, al final con los dividendos ayuda mucho a aprender a invertir, a saber que no estás poniendo tu dinero en unos papeles, sino que detrás hay unas empresas, que esas empresas hay gente trabajando y como resultado pues te dan unos dividendos. Entonces, por esa razón me parecería una buena vía. Ahora, más allá de eso, creo que una vez pues levantas la mirada hacia qué puedes encontrar fuera del IBEX 35 en otras geografías, pues creo que puedes encontrar mejores ideas de inversión. La siguiente pregunta es de Mariano. Dice, hola Juanjo, tengo dos fondos mixtos conservadores y voy perdiendo un 7% en el año. ¿Cómo lo ves? ¿Hay esperanza? Bueno, primero, tal y como está el año, caer un 7% con fondos mixtos, pues me parece que estos deben ser buenos, porque tanto la renta fija como la renta variable han caído más del 7%. Así que los dos fondos pues no deben estar nada mal. Y luego, sobre la esperanza, pues la respuesta es depende. O sea, tú cuando invertiste en ese dinero, entiendo que tendrías un plazo para tener ese dinero y la idea es que en ese plazo, pues serían 3 5 años, pues tengas más dinero del que invertiste. Ese es el objetivo. Y durante el camino, pues va a haber curvas. Entonces, ¿hay esperanza? Pues a corto plazo, pues hay curvas y evidentemente hay algunas que son duras porque son de bajada y pues no veo mucha o ninguna, por así decirlo. En cambio, si tienes paciencia, pues sí, y al 100% además, y vas en dos fondos que van bien. Y es verdad que sí de radical lo veo. O sea, pues a corto plazo no, a largo plazo sí. Y es que al final invertir es muy sencillo. O sea, es dedicar un tiempo a estudiar dónde pones tu dinero
Y una vez lo tienes, es esperar a que se revalorice. Ahora, es verdad que dentro de esto que es muy sencillo, hay dos cosas que tienen mucho esfuerzo, que el primero es entender dónde esos fondos mixtos o dónde inviertes, y luego lo más difícil de todo, pues es tener paciencia. ¿Vale? Igual es fácil, o sea, de decir, es verdad, pero si, y luego, bueno, pues si tienes dudas, pues ten una reunión con un asesor financiero y que te explique pues las bondades de los fondos, por qué son buenos o malos para la situación actual. Y así de esta forma, pues igual te es más llevadero estos tiempos donde tanto la renta fija como la renta variable están cayendo. La siguiente pregunta es de Juan, que dice, hola Juan, ¿podrías analizar el fondo Allianz Global Equity Insights? Me gusta porque no está sesgado a value ni growth. Luego no tiene mucho patrimonio y el histórico de rentabilidad es muy bueno. Gracias de antemano y gracias por tu excelente trabajo que ya os acabo con el podcast. Hola Juan, pues muchas gracias por tu comentario. De manera, me anima a seguir creando este tipo de contenido. Y sobre el fondo, la verdad es que no lo tengo analizado, pero tras ver pues, tu comentario y verlo en Morningstar y ver un poco por encima, pues me parece muy interesante y un gran fondo. Pues tiene más de 10 años de track record con una rentabilidad anualizada a 10 años del 14%, o sea, una barbaridad. Y luego también pues, me gusta mucho lo que dices de que no tiene un patrimonio muy elevado. Por contra, creo que cambió el gestor en 2020. Entonces, bueno, creo que es un fondo que merece la pena dedicarle un podcast y analizarlo. Entonces, lo haré en el futuro, lo que no sé es cuándo, porque tengo algunos que van delante, ¿vale? Pero vamos, se agradece comentarios sobre este tipo de fondos que son, pues eso, que llevan 10 años y que tienen un track record muy bueno. Ahora vamos con la pregunta de Julio, que dice, ¿cómo se relacionan los tipos de interés y la inflación? Es decir, ¿por qué se suben los tipos para bajar la inflación? ¿Por qué está subiendo el dólar? Pues es buena pregunta y muy de actualidad, ¿vale? Cuando un banco central europeo o el banco central de un país sube los tipos de interés, la consecuencia inmediata es que tu hipoteca sube de precio. Es decir, que los intereses que tienes que pagar son mayores. Por tanto, de tu salario que ganas mes a mes, pues como tienes que pagar más intereses, pues tienes menos dinero para consumir. Entonces, de esta forma, nada más subir los tipos de interés, se reduce el consumo. Luego, otro efecto que reduce el consumo por una subida de tipos de interés es este mismo efecto, pero en las empresas que tienen préstamos, porque pues también tienen que afrontar más gastos por interés y por tanto ganan menos dinero. Entonces, y luego, otro punto es que cuando el Banco Central sube tipos de interés, se piden menos préstamos y hay menos movimiento en la economía. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos que podría haber más, ¿vale? De consecuencias directas. Y los explico porque la consecuencia al final es que si suben los tipos de interés, lo que estás provocando es una ralentización de la economía. Entonces, si las empresas quieren seguir vendiendo a familias que tienen menos dinero, pues tienen que bajar los precios o por lo menos no subirlos. Ahora, en 2022, ¿qué está pasando? Y que también pasó en 1970, es que además de la subida de precios, tenemos además un problema en la oferta. Es decir, de cantidad de los bienes que se producen. Es que las fábricas han estado cerradas. Entonces, eh, por ejemplo, los coches, o sea, se ven los coches, ¿no? El tiempo de espera para comprar un nuevo coche son varios meses. Y es que ha habido fábricas que han estado cerradas por el COVID y ahora al abrir, pues tienen una demanda y un tiempo de espera que es muy alto por esos meses que estuvieron cerradas. Desde ahí que entonces, claro, mezclando los dos problemas de que tú subes la inflación, pero las fábricas estuvieron cerradas y no están a pleno rendimiento, o bueno, tienen un retraso, hace como consecuencia que esté costando tanto que a pesar de que los bancos centrales estén subiendo tipos de interés, la inflación se frene, ¿vale? Y sobre la subida, ¿por qué se aprecia el dólar? Es pues por como hemos visto, al final, cuando suben los tipos de interés, se reduce el consumo. O bueno, lo que estás haciendo al final es quitar dinero en circulación de la economía, ¿vale? Entonces, como Estados Unidos ha subido los tipos de interés antes y además de forma más agresiva que en Europa, pues al final pues lo que está haciendo es que hay menos dólares para la misma cantidad de euros.
Entonces, pues, pues entonces al final el precio del dólar tiene que subir, ¿vale? Básicamente esa es la razón. Pues que Estados Unidos ha subido los tipos antes y de una forma más rápida, ¿vale? Así que nada, pues creo que como resumen, pues creo que hemos tenido buenas preguntas. En algunas noto cierto pesimismo y miedo, también es normal porque las caídas de este año en la bolsa están siendo pues de las peores de los últimos 70 años y bueno, pues por eso empezaba el podcast poniendo los ejemplos del 2018 y del 2020, ¿vale? 2022 veremos qué pasa. Yo desde aquí solo puedo decir que pues desearos mucha suerte, desearos buenas inversiones y además, por supuesto, daros un dato esperanzador, ¿vale? Y es que durante los últimos 70 años, tras una caída del Standard Poor's 500 del 25% o mayor, la bolsa de media, ¿vale? Es importante lo de media, o sea, porque que no es que sea siempre, porque hay veces que puede ser la rentabilidad negativa, pero de media ha dado una rentabilidad del 25% a un año, ¿vale? O sea que no sé, no quiero decir que en 2022 pase, pero bueno, la media está ahí, ¿vale? Y creo que es un dato esperanzador saber que después de las caídas pues hay subidas, ¿vale? Y esto sería todo por este capítulo de las preguntas y respuestas de los oyentes. Nada, decirte que si tú también tienes dudas y quieres que responda, pues escríbeme a jferrer@caser-asesoresfinancieros.es y estaré encantado de responderlas en el próximo capítulo que hagamos sobre respuestas de los oyentes, ¿vale? Y nada, recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz, porque disfruta con ambas cosas.